fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Buenas noches a todos, sean bienvenidos a este discipulado en un lunes más. Qué bendición, la verdad, el poder tener el tiempo para estudiar la palabra del Señor es un regalo hermoso que Dios nos permite. Quiero contarles que hoy tenemos la bendición que acá en el estudio contamos con la presencia de algunos discípulos del Señor Jesucristo. Bienvenidos mis hermanos, está hermano Obed, está Patti y hermano Saulito, que cariñosamente así le llamamos. Vamos a hacer una oración. Les agradecería me acompañen tanto los que están acá físicamente como los que nos acompañan desde casa o quizá algunos aún desde su trabajo, ¿verdad? Para que así el Señor Espíritu Santo les supliquemos que nos conceda la revelación de la palabra. Señor, muchas gracias por este día. Venimos poniendo delante de ti este tiempo de nuestras vidas y especialmente la necesidad que tenemos de ser instruidos. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos concedas un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual, Señor, podamos entender tu palabra y especialmente, Señor, en este tiempo glorioso que nos ha tocado vivir, pero también, Señor, como dice la Escritura, en medio de días peligrosos, Señor, en tiempos difíciles, necesitamos, Señor, que tú nos guíes para que así, en tu nombre, podamos hacer lo que debemos y prepararnos para el retorno de nuestro amado Jesucristo. En el nombre de Jesús, por favor, usa mi vida, Señor, quita todo estorbo de los ambientes y aún de nuestros corazones y nuestra mente para que recibamos tu buena palabra. Gracias, Señor. Amén. Bien, quiero contarles que, como lo anunciamos, vamos a continuar hoy en una segunda parte del entorno antes del retorno de Elías. Y me gustaría me acompañen a ver los textos base que platicamos en la primera parte, ¿verdad? En el domingo de escatología de este mes de julio. Y es que hay algo muy importante, yo quisiera hacer énfasis. De hecho, en la invitación que hacía hoy por la tarde recordaba cómo la profecía bíblica tiene 3 tiempos. Ahí es donde a veces también algunos ministros, tal vez especialmente los teólogos, es donde al querer como reducir a la mente humana, al entendimiento humano, no a la revelación que el Espíritu Santo nos da, se les complica la vida, ¿verdad? Recuerdo yo que platicaba, de hecho, un amigo pastor, no sé si él es teólogo, pero él se cerraba, me decía, es que no entiendo por qué, me decía él. Tú dices que Jerusalén va a ser sitiada, porque eso ya pasó, me decía él, en los años 70. Y lo que pasa es que la palabra profética más segura en las profecías que nos dejó el Señor establecidas, es importante que podamos, conforme el Espíritu Santo nos va dando la revelación y que obviamente se circunscribe en la palabra, es importante, les decía, que comprendamos que la profecía tiene pasado, presente y futuro profético. Y esto es lo que pasó allá cuando los discípulos del Señor Jesucristo se acercaron a preguntarle. Dice la Escritura en Mateo 17:10, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y es que estaba profetizado allá en Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Esa profecía había sido muchísimos años antes. Y nosotros, que por la gracia del Señor hemos sido enseñados, sabemos a qué se refiere este día grande y terrible. Y aprovechando que hoy están ustedes acá, yo quisiera que ustedes me recordaran y a todos los hermanos que están acá en sintonía ya con el programa, ¿cuál es el día grande y terrible?
Muy bien. Y eso no ha pasado. Eso está por acontecer. Por supuesto que nosotros no estamos esperando el tiempo tribulacionario, sino que estamos esperando la parucía, ¿verdad? Irnos con el Señor en su venida secreta. Entonces, esta profecía de Malaquías 4:5 es, diría yo, a la cual los discípulos hicieron alusión para plantearle su pregunta al Señor Jesús. Y por eso cuando Él contesta con una respuesta referente a la profecía en cuanto a lo que iba a pasar a futuro, pero lo que ya estaba pasando en aquel presente. Si me haces favor, Saulito, pudiera leer Mateo 17, 11, 12 y 13. Y no sé si quisieras en tu Biblia o en pantalla, como se te haga más conveniente. Mateo 17, 11. Y respondiendo él dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. El 12. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ok, entonces ahí, aprovechando que tenemos la pizarra, podemos darnos cuenta que si miramos el pasado profético, prácticamente Elías ya había venido. En el primer libro de Reyes, ¿verdad? Se describe la vida del profeta Elías y todo lo que él afrontó, la lucha que tuvo en contra de Jezabel y el entorno que nosotros estamos escudriñando con el favor del Espíritu Santo, sabiendo que el Señor Jesucristo dijo, Elías vendrá, Elías va a venir. Entonces, por un lado, sabemos entonces aquí el pasado profético de esa profecía, cumplido en el primer libro de Reyes. Pero por otro lado, en la respuesta que él dio, dice en el verso 11, sería el futuro, ¿verdad? Respondiendo él, dijo, Elías ciertamente viene. Ahí les habló a un futuro. Elías viene, o sea, no es que ya vino, sino viene o vendrá. Sería que pudiéramos de hecho chequear alguna otra versión, si quizás literalmente lo dice, ¿verdad? Entonces, la profecía bíblica ahí nos deja ver el futuro profético. Mateo 17:11. Elías vendrá. Pero en el siguiente verso, el Señor dijo, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Era su presente profético. ¿Sí me estoy explicando, mis amados? ¿Sí? Ustedes van a ser la voz de los discípulos que están en línea, aunque también ellos aquí nos pueden enviar algún mensaje. Entonces, Mateo 17:12, el presente profético de aquel momento. Ahora, lo impresionante y qué lindo que la Biblia ahora, me recuerdo, dice que cuando nosotros estemos ya allá con el Señor, allá ya no habrá profecía. ¿Y cómo va a haber? Porque entonces ya se cumplió todo, ¿verdad? Pero nosotros realmente hoy estamos viviendo lo que en su momento fue el futuro profético. ¿Sí me estoy explicando, mis amados? Entonces, yéndonos al contexto de cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo lo que anotaron en Mateo 17. Presente profético, Elías ya vino y le hicieron lo que quisieron, pero él estaba hablando de Juan el Bautista. Pasado profético, Elías, física o literalmente. Futuro profético, Elías tendría que venir. Otra vez. Ahora, aquí en el futuro profético, nosotros tenemos que considerar que esa venida de Elías se va a dar en lo espiritual. Y si me permite, por causa del espacio, se va a poner en el espíritu, pero también va a venir en lo físico. ¿Ya? Si quieren, nos vamos a la corchera.
de lo que conversábamos antes de entrar al desarrollo del discipulado, porque entonces vemos acá, para ubicarnos, gran tribulación, tribulación, pretribulación. Según Malaquías, dice que Elías tiene que venir antes del día del Señor grande y terrible. El día del Señor grande y terrible son estos 7 años tribulacionarios. Ahí dice que tiene que venir antes, por lo que nosotros comprendemos que Él tendría que venir antes que empiece ese tiempo, probablemente en el tiempo pretribulacional. Y es lo que platicábamos y me hacían también la pregunta, ¿verdad? Creo que la hizo Pati, ¿verdad? Que entonces, si Él va a venir antes, sí, viene antes del tiempo tribulacionario. La iglesia se va aquí, el águila volando. Amén. Entonces, no sé, podría ser que nosotros lo saludemos por acá, ¿va? Nosotros siendo levantados y Él descendiendo, ¿va? Tal vez, Elías, mucho gusto, nos vemos. Pero antes que suceda la venida física de Elías, vendría el espíritu de Elías, que es el que ya está ministrándonos a nosotros, porque una de sus funciones es preparar un pueblo bien dispuesto antes que el Señor vuelva. Amén. 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 No sé si quisieran decir algo, mis amados, o vamos bien ahí. Eso sí, como lo que estaba diciendo en la iglesia, que el tema que usted hablaba de los servidores, ¿verdad? Que dejaron de servir y a través del espíritu de Elías vuelven a reconciliarse con el Señor, ¿verdad? Vuelven a retomar el camino que habían dejado. Sí, yo creo que sí sería una aplicación, ¿verdad? Ese espíritu de restauración restaurará todas las cosas. Y dentro de estas, una de las cosas que vendrían a ser restauradas es el sacerdocio, ¿va? El servicio al Señor. Amén. Pastor, no ubico el versículo, pero me recuerdo que hay una base bíblica que dice que en estos tiempos finales nos va a ser dada más revelación para ir entendiendo todas estas cosas, que quizá en otro tiempo no tuvieron esa oportunidad, o no sé, esa revelación por parte del Espíritu también para poder ver la Escritura un poco más adentro, un poco más profundo. Sí, quizá me parecería algunos versículos que contextualmente podríamos considerar. Me parece uno sería al libro de Daniel, cuando el Señor dice que Él tenía que sellar el libro, que así entre paréntesis, solo como un pensamiento muy personal. Yo no sé si de las cosas que Daniel, el Señor le mostró y de alguna manera se anotaron, no sé si a Daniel le dieron el privilegio de poner algún sello del rollo, del pergamino, porque la profecía de Daniel decía que se iba a abrir en el último tiempo. Entonces, por la pregunta o aportación que tú hacías, en cuanto a la revelación del último tiempo se iba a incrementar definitivamente. Ahí diría yo que en Daniel, incluso como que él se inquieta, ¿ah? Como que él se inquieta y le dice, no, espérate Daniel, cuando llegue el tiempo, ahorita no es el tiempo. Y por otro lado, dice la escritura, no sé si en alguna epístola del apóstol Pedro dice que los ángeles quisieron ver, ¿verdad? Lo que incluso los profetas estudiaban para saber y entender y discernir el tiempo, para quién eran las promesas, ¿verdad? Entonces, no sé si tú tendrías en mente otro, pero me parece que sí, definitivamente, en la medida que se va acercando el tiempo que en cuanto a nosotros como gentilidad nos correspondía venir a vivir, en cuanto se iba a acercar la finalización del tiempo de los gentiles, y léase especialmente que la iglesia va a ser arrebatada, la revelación se iba a incrementar. Sí, porque lo necesitamos. De hecho, miramos que Daniel, por la revelación que tuvo, fue librado del horno 7 veces calentado. Amén. Amén. Si quieren avanzamos. Entonces, el Señor Jesús les dijo, pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ok,
Aquí de alguna manera le dimos unas pinceladitas para recordarnos cómo la profecía bíblica tiene pasado, presente y futuro profético. Pero ahora resulta que en Apocalipsis 11:3 y 5 dice: y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días equivale a 3 años y medio, ¿verdad? Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Entonces, nuevamente, si les parece, acá en la corchera, miramos la aparición de Elías. De aquí, con el cuervito que le estaba dando la comida, para hacer una cierta referencia. Entonces, tienen que aparecer los 2 testigos. Nosotros entendemos por la enseñanza apostólica que muy probablemente el otro testigo es Juan el apóstol, porque creemos que a los 2 se los llevaron vivos. Y el apóstol Juan tiene que regresar a profetizar. Entonces, pero aquí dice que ellos van a estar 1200, ¿cuánto era? 60 días, ¿verdad? Sí. Entonces, acá, tiempo de tribulación, 3 años y medio. A la mitad los matan, ¿verdad? Pero a nosotros lo que nos interesa ver es que esta va a ser la aparición física. Sin embargo, en Lucas 1:17 dice: e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí nuevamente tenemos que considerar, Lucas 1:17 está hablando como una profecía bíblica que para nosotros era, en cuanto a su cumplimiento a futuro, lo que nosotros vendríamos a recibir en este tiempo, ¿verdad? El espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes. Interesante aquí otra cosa, porque si vamos a ver la profecía de Malaquías, decía de los padres a los hijos, pero ya cuando el Señor está, diría yo, ampliando la explicación, recordando la profecía de Malaquías, él ya no solo dice corazones de padres a los hijos, sino de los desobedientes a la actitud de los justos. Ahí cambió, como dándonos a entender que el tiempo final vendría a tener, dentro de las cosas a vencer, que los hijos vendrían a ser muy desobedientes. Y eso lo miramos hoy, ¿va? Yo a veces me pongo a pensar en cuanto a mi niñez, mi adolescencia, si bien yo también hice mis travesuras y tuve ciertas malcriadezas, yo miro que hoy la niñez y la juventud está, diría yo que en términos generales, peor que como tal vez los que somos mayorcitos nos comportamos, hablando en un término general, ¿verdad? El asunto es que entonces aquí nuevamente miramos una profecía que se tendría que cumplir a futuro, que para nosotros hoy es un presente. ¿Sí me estoy explicando, mis amados? Bueno, gloria a Dios. Entonces, acá lo que nosotros tenemos en la corchera dispuesto como si fuese un pergamino, lo tenemos en pantalla nuevamente. Primer ay, marcado por el sonar de la quinta trompeta. Eso es la pretribulación. Segundo ay, sexta trompeta, tribulación. Tercer ay, séptima trompeta, gran tribulación. Y luego entonces vendría en la gran tribulación el derramamiento de las 7 copas. Y antes de todo esto, pues, consecuentemente, tendría que darse, o tuvo que haberse dado, el sonar de las primeras 4 trompetas, ¿verdad? Ahora, miramos el cumplimiento de los juicios de los sellos, que no me voy a tener ahorita a explicar mucho en cuanto a la gráfica, porque lo hemos hablado y se nos iría todo el tiempo en esto, ¿verdad? Para mí, en cuanto al tema que estamos platicando, es esto: la aparición de los 2 testigos,
creemos entonces en base a Malaquías que es antes del tiempo tribulacional. Y fue lo que ya conversamos allá en la corchera. Ahora, Padre Santo, tenemos que avanzar porque esta es la parte introductoria para ubicarnos, ¿verdad? Primer libro de Reyes 19:1. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Aquí otra vez miramos un cumplimiento de profético, ¿verdad? En cuanto a aquel presente. Pero aquí se mostraba un futuro profético. La amenaza de Jezabel de quitarle la vida se cumplió en Juan el Bautista. ¿Sí? Pero entonces vemos otra cosa. Cuando miramos la profecía en Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, esto creo yo que nos deja ver, diría yo, pues con el favor del Espíritu Santo, obviamente, muy claro que el futuro profético descrito desde cuando el apóstol Juan recibe la revelación del libro de Apocalipsis, es lo que nosotros vendríamos a enfrentar hoy. Allá en lo literal, Elías se enfrentó contra Jezabel. Nosotros en este tiempo tenemos que estar claros, por tanto, que siendo Elías figura de los arrebatados, porque se lo llevaron arrebatado, y además la Biblia nos deja ver que tendrían que darse entonces los días de Elías, tendríamos que considerar aquel entorno, aquella atmósfera espiritual, para poder discernir en su momento lo que nosotros vendríamos a enfrentar. Pusimos ahí un par de gráficas. Bueno, es que esto es muy importante, y recuerdo que en la exposición de la primera parte del tema les decía por qué es que Jezabel físicamente no puede regresar, porque a ella sí la mataron, ella sí se murió, entonces ella no puede regresar, a diferencia de Elías, que a Elías se lo llevaron vivo. Entonces él, pues en la voluntad del Señor que va a regresar, entendemos también a la luz de la palabra que por cuanto se lo llevaron vivo, entonces sí puede regresar de aquella dimensión. Amén. Muy bien. Bueno, 7 aspectos contrarios en el entorno de Elías. Es decir, viendo a Elías como una figura de los arrebatados, los que queremos irnos con el Señor. Según el primer libro de Reyes 17:1 y 7, vendría a haber sequía. Se pueden entender estos aspectos en lo espiritual, pero también en lo natural. Enfermedades mortíferas, hambre, persecución a ministros o también al pueblo cristiano, apostasía, un mover jezabélico y fenómenos atmosféricos. Todo esto, con el favor del Señor, lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Es importante también darnos cuenta que en medio de todo eso se iba a dar un mover de miedo. Es bien importante, mis amados, y yo les suplico al Señor Jesucristo, en el caso también, ustedes que están escuchando en casa, tengamos presente que la atmósfera contraria a nosotros, los hijos de Dios, no digamos al mundo está sumido en un caos de miedo. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos promesas donde el Señor nos da la fuerza y la fortaleza, no para que no sintamos miedo, sino para que sepamos cómo afrontarlo. Y disculpe que se lo recuerde, pero si nosotros caemos en el inconveniente de ser presas del miedo, hasta las defensas físicas literalmente se bajan.
Por eso es que nosotros es importante, mis amados, que qué precioso el conocimiento, nos deleitamos, pero esto es para que sepamos vivir el último tiempo en el nombre de Jesús. Ahí entonces miramos que nos vamos, ¿verdad? Los que queremos irnos en el arrebatamiento en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces ahora yo quisiera que avancemos a ver el segundo aspecto que tendríamos que enfrentar en el tiempo final, las enfermedades mortíferas. El primer libro de Reyes 17:15 y 17 dice: ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Ok, aquí necesito que hagamos juntos un poco de contexto. ¿Se recuerdan quién era esta viuda? ¿Lo puedes decir más recio? Viuda de Sarepta. Amén. Sí, era la viuda de Sarepta. Pero es interesante que cuando miramos la historia o el relato de ese acontecimiento, dice la Biblia que Elías había sido enviado al arroyo de Querit, ¿verdad? Y Dios le había dicho: vete al arroyo de Querit, ahí te van a sustentar cuervos. Pero ya que estaba en el arroyo, el Señor le avisa, ¿verdad? Ahora te vas a ir a Sarepta de Sidón, ¿verdad? Porque le he hablado a una viuda para que te sustente. O sea que aquella mujer había recibido una profecía de parte de Dios. Y cuando Elías llega a la casa y le dice: regálame un vaso con agua, y bueno, primero le pide algo que en ese momento no había mucho, puesto que había sequía. Interesante, ¿verdad? Pero a lo que especialmente me quiero referir es que también había ya hambre. Ese aspecto lo vamos a ver más adelante. Entonces había sequía, ya lo platicamos, ¿no? Pero cuando ella le dice: lo único que tengo es un poco de harina, un poco de aceite, voy a hacer unas tortas de pan, nos lo comemos con mi hijo y nos morimos. Entonces Elías le contesta: dame a mí primero. Y ella un poquito así como a regañadientes, ¿verdad? A mí lo que me llama la atención es que Dios ya le había hablado. O sea, eso está representando a la iglesia, que a pesar de que Dios le habla, le cuesta ser obediente. Y en esa obediencia es donde nosotros nos vamos a encontrar con que Dios desata las promesas para este último tiempo. Porque Elías le dice: bueno, haz como tú quieras, pero primero dame a mí. Ella dice que fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Ella vivió la bendición que cumplió ella, el darle primero al ministro, al siervo de Dios. Se dio cuenta que nunca le faltó otra vez comida en la casa. Sin embargo, dice el verso 17, poco después cayó enfermo el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Esto fue lo que a mí me llamó la atención. Esa es otra señal, digamos, del último tiempo, las enfermedades mortíferas. Sí me estoy explicando, mis amados. Ok, ¿cómo se imaginan ustedes aquella viuda que, si bien se había afligido porque su hijo se murió, cómo se le hubieran imaginado al presentarse con su dolor o necesidad ante su pastor? ¿Qué actitud hubieran tenido ustedes o cómo se hubieran imaginado que hubiera sido la conveniente? De pesar. Pero ¿qué más? Los dos, tal vez, en su corazón, tal vez, en ver que no tenía mucho para dar, tal vez se le creó un cierto amargura, tal vez le costó ir a sacar lo que tenía. Por ahí va el asunto, pero sí, Saúl. Sí, yo veo también como si a mí me pasara esto,
quizá tendría cierta paz en mi corazón, porque yo sé que le serví primero al Señor, aunque Él después haya decidido llevarse a mi hijo. Entonces yo ya tendría la capacidad de entender ese momento y mi luto no sería tan grande, porque yo sabía en mi corazón que le había cumplido también a mi padre, primero. Caso que si yo hubiera sido esta mujer y no le doy a Elías y después se va a mi hijo, tremendo, porque sabría del futuro de mi hijo y sabría del futuro mío, por no haberle cumplido al Señor. Ya. Bueno, está calidad y cancelamos y reprendemos el nombre de Jesús, que no te pase. Amén, amén. ¿Verdad? Pero gracias por sus aportaciones. Y sí, ciertamente luto, ciertamente la actitud humana, ¿va? De dolor, de congoja, lo que tú decías, también como una cierta paz y consuelo. Pero vean la actitud de aquella mujer. Primer libro de Reyes 17-18. Entonces ella dijo a Elías, ¿por qué te entrometes? Hombre de Dios. O sea, se puso a reclamarle a su pastor. Déjenme echar una mi pensada. Como que Elías hubiera sabido que falleció el hijo de la viuda. Entonces le dio una meta, hermana, disculpe, ¿cómo está? ¿Y usted qué le importa? Eso es lo que le está diciendo. ¿Por qué te entrometes? Pero si era su pastor. Dios Se le... echó el apoyo que tenía del pastor en lugar de encontrar tal vez fortaleza en el pastor, le reclamó como que él tuviera la culpa de lo que le había pasado. Sí. Y ella ya había experimentado la bendición del Señor cuando le hizo caso al Señor, de honrar al Señor a través de lo que ella le había dado a Elías, por orden de Dios. Y miren cómo le contesta, ¿por qué te entrometes? Suena un poco fuerte como yo le hice la vulgata chapina ahorita, ¿va? Pero en realidad lo que le estoy diciendo es, ¿y a usted qué le importa? Y era su pastor. Había vivido la experiencia de ver cómo el Señor le había bendecido su casa con abundancia de pan. Y le dice, ella misma está dando la respuesta de por qué estaba viviendo esa calamidad. ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Por alguna razón, o no sé si tengo más adelante el texto, pero en otra versión dice, ¿viniste a recordarme mis iniquidades? Es a mí eso me dejó muy impresionado porque yo veo que es un peligro a enfrentar. ¿Cómo a veces las personas que han despedido un ser querido en el tiempo final, en estos días, es que estamos viviendo eso, se amargan, como decía Patti, y se van en contra de la razón? Y de alguna manera, esta mujer se puso a pelear de alguna manera hasta con Dios mismo, porque al final era Dios que había enviado a su siervo. La base está allá en el primer libro de Reyes 17:9, ¿verdad? Y 15. Levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Esta mujer tenía experiencias, tenía dones proféticos, tenía revelación. Se explica que ya había conocido la palabra y se le olvidó en ese momento de se alejó. Absolutamente, absolutamente. El verso 15 dice, ella fue e hizo lo que le había dicho a Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Ella había vivido la sobrenaturalidad de estar bajo un manto ministerial. Creo que aquí viene el texto así, en esta versión. Miren cómo dice el mismo texto del primer libro de Reyes 17-18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? La otra versión dijo, ¿por qué te entrometes? El pastor Luis dijo, ¿a ti qué te importa? Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. ¿Cómo va a ser? Realmente esta mujer, yo creo que debió, primero, pues,
no perder el control en medio de esa situación dolorosa, pero sí meditar, porque ella estaba en el Antiguo Testamento, ella estaba bajo la ley de Moisés. ¿Y qué decía la ley de Moisés cuando los padres tenían iniquidades? ¿Recuerdan? Y si no, se lo leo. Ok, les pongo el texto. Números 14, 18. Dice la escritura: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad, la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, yo considero que esta mujer tenía Biblia. Ella estaba viviendo Números 14, 18, porque tuvo la oportunidad que llegó su pastor a preguntarle, a hablarle. Y en lugar de decirle, pastor, ¿me puede dar una cita de administración? Le reclamó. Le dijo, ¿usted por qué se mete? Como cuando tal vez nosotros los siervos venimos con las ovejas que pastoreamos, especialmente. Y le decimos, hermano, disculpa, ¿estás bien en tu casa? Veo que tu hijo está en tal situación. Fíjate, hermano, o hermana, perdonen, fíjense que vi por ahí una publicación un poquito inapropiada de tu hijo, de tu hija. No es que no se quiera entrometer, sino que como somos pastores, queremos velar por el cuidado de las ovejas. Ella tuvo la oportunidad, Elías le dijo, prácticamente se le acercó para ver cómo estaban. Pero como ella no se quiso ministrar y arrastraba iniquidad, por eso me llamó la atención esta versión, se le cumplió Números 14, 18, porque Dios la castigó, como dice acá. Otra vez dice, has venido a castigarme por mis pecados. ¿Así? Has venido a castigarme por mis pecados. Echándole la culpa al pastor. Él como que no estaba aceptando la cobertura que Dios le puso y se rebeló contra el pastor, se podría decir. Yo diría que sí. Pero sí, aquella lucha que se siente cuando uno agarra el teléfono, se acerca a la secretaria y le va a pedir administración y hay algo que dice, no lo hagas, es algo que sucede. Porque yo también he sentido esa lucha y yo sé que muchos de mis hermanos que lo escuchan quizás la han sentido o la están sintiendo. Entonces sí es bien importante utilizar esa herramienta que el Señor nos ha dejado de la administración y que bendito sea, nos ha dado casa espiritual y cobertura y a un siervo que lo puede atender en esa parte tan importante de nuestra vida espiritual. Porque realmente se convierte en una forma de lavar nuestras vestiduras, de ir entregando todo eso que al Señor nos lo agrada. Claro, y es que recordemos que cuando estuvimos platicando el tema de los vencedores, una de las cosas precisamente que tenemos que vencer es el poder, el vencer la suciedad de las vestiduras, es decir, lavarlas. Miren, mis amados, y para todos, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Es tan importante que discernamos cada prueba, si acaso llega, si a Dios permite que llegue a nuestras vidas. Es bien importante, es que, ¿cuánta familia hemos sido afectados? En mayor o menor medida, en medio de esta prueba a nivel mundial. Pero a veces nos vamos en contra de la razón y no nos damos cuenta que lo que Dios está permitiendo es precisamente que llegue el espíritu de Elías a trabajar una restauración. Tremendo esto, hermanos. Bueno, tenemos que avanzar porque, bueno, ya vimos que hubo enfermedad mortífera. El muchacho se murió, aunque el Señor lo resucitó a través de su siervo, ¿verdad? Entonces, avancemos al verso 22 y 23. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¡Ah, qué tremendo! Esto tiene que ver con lo que decía Patti. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre y Elías dijo, mira, tu hijo vive. En otras palabras, agarró al niño. Voy a hacer un dibujito aquí. Digamos que si aquí estaba
donde el niño había quedado tendido, Elías lo agarró y lo llevó al lugar alto de la casa. Aquí lo ministró, en el lugar alto. En otras palabras, estaba como la cobertura de toda la casa. Eso es lo que a mí me deja ver el lugar alto. Está como quien dice, como parte del techo, por decirlo de alguna manera. Pero oigan lo que ella dice. Ahora conozco que tú eres un hombre de Dios. Chica, hermano, perdón por el buchis de hebreo. Y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. ¿Cómo es posible? Primero había recibido revelación de parte de Dios. El Señor le había dicho, te voy a enviar a mi siervo. Susténtalo. Hónrame sustentándolo. Luego ella había visto que por palabra de Elías, la declaración que él había hecho de parte de Dios, el alimento se había multiplicado. Y hasta cuando ella, y yo ahora sí ya me la imagino, ahora conozco que tú eres hombre de Dios, como quien dice, ahora que ya pasamos todo esto y que vimos nuevamente la misericordia de Dios, de verdad que te reconozco como mi pastor. Terrible, ¿no? Entonces, yo creo que esta viuda de alguna manera es figura también de parte de la iglesia, ¿no? Que le cuesta realmente reconocer cuando Dios por misericordia ha enviado un siervo para poder enseñarle la palabra, para poder decretar promesas, bendiciones, para poder cubrir. ¿Va? El corazón duro. Sí, yo veo muy duro, porque ni siquiera le hacía caso a la voz directa de Dios, puesto la profecía que ya recordamos que le había dado. Fíjense que me puse a ver otras versiones. Por ejemplo, esta BDP dice, la mujer dijo a Elías, ahora reconozco que eres un profeta. O sea que antes no lo reconocía como profeta. Esto aplica a lo que el Señor dijo. El que reciba un profeta como profeta, bendición de profeta recibe. Y el justo como justo, bendición de justo. O sea que ella no había recibido toda la bendición de Dios porque no reconocía los ministerios. La versión Prat dice, y la mujer respondió a Elías, ahora con esto acabo de conocer, Dios mío, acabo de conocer que tú eres varón de Dios y que en tu boca la palabra de Jehová es la verdad. Qué peligroso, mis amados. Pastor, ¿esta puede ser figura de una de las iglesias? Yo creo que sí, tal vez de la que dice en Apocalipsis, tú dices que no tienes necesidad de nada, pero no te das cuenta que eres ciego, pero dice desnudo. Entonces ella, al parecer, se sentía muy bien pagada de sí misma, ¿no? Sí, yo creo que sí. Habría que contabilizar las viudas en la Biblia, ¿va? A lo largo de toda la escritura. Solo es una pensada, ¿va? Pero sería bueno buscarlas porque por lo que tú preguntabas, de repente aparecen 7, ¿va? Pero hay que estudiarlo. Sin embargo, creería que sí es figura de esa parte de la iglesia que le cuesta reconocer los mantos ministeriales. Y que por eso se van a quedar incluso a la tribulación, ¿va? Porque no se visten o no se dejan vestir. El ministro no es el vestido. Nosotros no somos el vestido. Apocalipsis describe en gran manera qué es el vestido. Pero, así como en lo natural, lo voy a hablar como una figura, por supuesto, ¿va? Para entender lo espiritual. La mujer que se va a casar no se viste sola. No puede. Necesita quien le ayude. Esos somos los siervos. Espiritualmente hablando, por supuesto. Bueno, yo quisiera que veamos, tengo todavía unos minutitos. Datos porque como si bien ya platicamos bastante de la atmósfera espiritual, ¿va? Lo que representa. Pero ahora también podemos ver de lo natural porque incluso nosotros lo estamos viviendo, pues. Estamos todavía en medio de una epidemia.
Pero yo quisiera que podamos ver algunas epidemias de las más letales en la historia. Fíjense, por ejemplo, la peste negra dice que fue entre el año 1346 y el 1353. Esta, según los datos históricos, prácticamente pues terminó con la vida de 200 millones de personas. Un montón. 200 millones. La viruela, 1520, 56 millones de personas. La gripe española en 1918, 50 millones de personas. La plaga de Justiniano, 45 millones de personas. El SIDA, al 2020, desde sus inicios, que fue en 1981 más o menos, 36 millones de personas. La peste antonina, 5 millones de personas. La gripe asiática, 1.2 millones. La gripe rusa, 1 millón de personas. La gripe de Hong Kong, 1 millón de personas. El cólera fue en 1910, 800,000 personas. Aquí, aunque vamos a ver números más adelante, me llama la atención algo. Porque, si bien es cierto, lamentamos mucho el deceso, ¿verdad? De toda persona, cristiana o no, ¿verdad? Que ahorita con el tema del COVID ha partido. Notemos algo. Bueno, y se los voy a anticipar. En este año y medio de pandemia, lo que se ha contabilizado en todo el mundo, habiendo muchísimos más habitantes de la referencia de esos años, 1300, 1500, 1900, 1981, bueno, al 2020, son 4 millones. Claro que es lamentable, y vuelvo a la carga, pero lo que yo quiero que notemos es lo siguiente. En números, y primero Dios que esto vaya cada día para menos y el Señor haga misericordia y se quite el COVID del mundo. No es tan letal. No es tan letal. Si quieren, por ejemplo, la gripe española que fue en el año de 1918, dice que en un año murieron 50 millones, en un año. El COVID ha terminado con menos, prácticamente vendría a ser, vamos a ver, si hubieran sido el 10%, hubieran sido 5 millones, ¿verdad? O sea que el COVID a la fecha, en relación a aquella pandemia, ha consumido el 5% con respecto de aquel número, pues. Vuelvo a la carga, yo de ninguna manera, ni es competencia, ni mucho menos se tiene en poca estima el dolor que esto ha causado. Pero para mí es bien importante, hermanos amados, que notemos de alguna manera que como bien enseña nuestro apóstol Sergio, está la ventana de Overton, poniendo miedo a la gente. Es que la gente, lastimosamente, incluso algunos están encuevados. Y yo no digo que seamos irresponsables, es más, ustedes miran que mis hermanos acá, pues ahí están con la mascarilla. Incluso hasta por el micrófono pensaríamos, ¿verdad? Si no se lo tienen que quitar, pero pues tratamos ahí de modularlo, ¿verdad? El micrófono es, ¿cómo le dicen esa clase? Ambiental, para que capte mejor sonido, pero estamos conscientes, pues, que hay un peligro. ¿Ya? En mi caso, pues, ni modo, ¿verdad? No se oye igual si tuviera la mascarilla puesta. Y estoy a más de 2 metros de distancia. Pero el asunto es este. No dejemos que el miedo del último tiempo nos envuelva ni nos haga tropezar. Por eso es importante que podamos tener conciencia de a qué nos íbamos a enfrentar. Días de Elías, días llenos de gloria, bendición, etc. Pero así como vemos que hubo bendición en los días de Elías, hay bendición ahora. Hay principios que podemos poner por obra y Dios es fiel al cumplir su palabra.
Y por otro lado también saber, nos enfrentaríamos, como en este caso, en este aspecto que estamos estudiando, a días donde iban a haber enfermedades mortíferas. Esta gráfica me la voy a saltar, es acerca de las epidemias a lo largo de la historia por causa del tiempo, pero note, número de personas fallecidas a consecuencia del coronavirus a nivel mundial a fecha de 4 de julio de 2021. Esa gráfica lo tiene por continente. Al parecer, según estos datos, y ahí está el link, por si usted lo quiere comprobar en casa, está América con casi 2 millones, Europa con un poco más de 1 millón, Asia, y esto está interesante, ¿cómo es posible que China, de donde ya está más que claro y comprobado que hicieron el coronavirus, cómo fue que ellos fueron los que menos se afectaron? ¿Cómo lo pudieron controlar? Yo creo que sí, vos. Sí. Yo pensaría que ellos hicieron el mal y como tú dices, ya tenían también la cura bajo la manga. Tal vez como haciendo pruebas dentro de ellos para luego mandarla a todo el mundo. Digo yo. Pues mira, el asunto al que especialmente yo me quiero referir es que se nota pues una manipulación. Es que ¿cómo es que ellos tienen menos de 1 millón? ¿Verdad? Bueno, La farmacia. sí, yo creería que es la farmaquea, porque de hecho no tenemos números de las investigaciones de digamos, de lo que más se ha vendido. Por ejemplo, mascarillas, yo diría que los que más produjeron han sido los chinos. Sí. Pero no tenemos ahorita, pero En cuanto a farmaquea. sí, por ejemplo, ¿qué es lo que más se ha vendido? En medicina habría que ver, digamos en Guatemala, como que en el kit que dan hay cosas que son comunes, ¿va? Sí, ibuprofeno. Ibuprofeno, Ajá, otras cositas, ¿va? Sí. La otra que habría que ver, solo echarle un vistazo a las mascarillas. Tal vez ese es solo por ver, ¿va? Invertimina, ingisol, vitaminas y minerales, antidepresivos. Antidepresivos. Ajá, un 15% creció. Ya. Si pudieras investigar ahí en cuanto a las mascarillas, ¿quiénes son los que más mascarillas han vendido en el mundo? Yo asumiría por su capacidad de manufactura que los chinos, pero hay que ver los números. Ahora, ¿a qué me quiero referir? Hermanos, tenemos que estar conscientes. ¿Hay un peligro en las calles? Sí lo hay. ¿Se puso más feo el virus? Sí, se puso más feo según los médicos. Pero no son casualidades. Estaba profetizado. Entonces nosotros tenemos que saber en el nombre de Jesús cómo conducirnos. Amén. Los 7 virus más mortales que aún no tienen vacunas. Esto es interesante. Son temidos por su elevada tasa de mortalidad y porque ciertas condiciones en los servicios de salud o mutaciones genéticas podrían elevar la facilidad con la que se transmiten entre otras personas. La OMS la considera virus emergentes y necesita mayor investigación. Aquí yo quiero hacer referencia a lo que decía una científica, una doctora, que incluso me parece en la primera, fue en la segunda parte del tema, primera y segunda parte, pero del tema que le llamamos el cuidado de la genética. Porque esta doctora decía, ¿cómo es posible que ahorita para el COVID estén promoviendo lo de la vacuna? Y ella preocupada porque lo querían poner como algo forzado, obligatorio. Pero ella decía, si la técnica que están usando, haciendo alusión a la, ¿te acuerdas cómo se llama la técnica esta de que meten un gen genético? Sí, es un tratamiento genético. Ella se oponía porque ella decía, ¿cómo es posible que digan que ya es una metodología conveniente? ¿Por qué no la sacaron con el ébola? Decía ella, si es más letal y más contagioso. ¿Por qué no la sacaron con el SARS? Decía la doctora.
Y es que por favor, hermanos, miren esto. Fíjense pues, el ébola se detectó desde 1976. Pero es que miren pues, estos 7 virus son más mortales que el mismo COVID. Claro, no han tenido, gracias a Dios, la letalidad en número de lo que esta pandemia sí se ha llevado de gente. Pero si nos vamos a ver esto de aquí, esto que dice acá, dice, tuvo una consecuencia devastadora, 28,000 infectados y 11,300 personas muertas. O sea que de los que se infectaron de ébola, el 40% se murió. Va, entonces yo digo, cuando oigo a esa doctora, me parece que tiene razón. ¿Por qué no han inventado? ¿Por qué si esa metodología que están usando en el COVID era tan buena, por qué no la aplicaron para el ébola? Si es más letal. La gripe aviar dice que surgió en el 2013. Es la terapia genética. La terapia genética, gracias. Y dice que de la gripe aviar muere el 39%. De MERS dice que la detectaron en el 2012. Y dice, bueno, no tengo otros datos ahí estadísticos. Del SARS, esta surge en el 2002. Dice, aunque su origen todavía no se ha establecido con certeza, los primeros casos aparecieron en la provincia de Cantón, China. Ay, Señor Jesús. Chinito, ¿verdad? En noviembre de 2002. Luego se propagó a las vecinas de Hong Kong y Vietnam a finales de 2003 y llegó a más de 12 países en América, Europa y Asia. En ese periodo se notificaron 8,000 personas y más de 800 muertos. O sea que la letalidad aquí es del 10%. El COVID tiene una letalidad de más o menos 3%, de entre el 3 al 5%. ¿Sí? Sí, los números ya nos están mostrando el poder de letalidad de esto, pero lo que no se puede medir es el nivel de miedo que le están metiendo a la humanidad. Eso está excelente, esa observación que estás dando. Va por ahí, siento yo. Estaba viendo aquí un proverbio, dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Proverbios 29-25. Aleluya. Sí. Sí, hermanos, en el nombre de Jesús. Nos están metiendo miedo y tratando de alejarnos del Señor. Sí, Saulito. Mira vos, si ahorita, y tú eres uno de los que como me ayuda para poder constatar eso de que si tenemos que cerrar más temprano, que sí es obligatorio, que solo son rumores. Hermanos, pero con todo respeto, yo no estoy criticando ni mucho menos condenando a nadie, pero es que, entonces, ¿qué es vivir por fe? Justo por la fe vivirá. Amén. Lee otra vez el proverbio, hermano, qué lindo está eso. Sí, estamos en Proverbios 29-25. Dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Aleluya. En esta versión. Vaya, fíjate. Entonces, ¿por qué estamos estudiando estos temas escatológicos? Porque llegamos a los días de Elías, mis hermanos, donde, como vimos en los días de Elías, iban a haber enfermedades mortíferas. Pero nuestra confianza no va a estar puesta en la vacuna, aunque ya hablamos, yo ya traté de ilustrarle, ya traté de ponerle a la luz de la palabra y lo que pudimos ver en cuanto a metodologías y efectividad científica, que usted pueda tener un criterio de lo que tiene que hacer, pero sobre todo, esas promesas. Y estabas hablando del miedo, pues, y de la enfermedad en esta oportunidad, ¿no? Recordemos que hay enfermedades espirituales del alma y del cuerpo. Sí. Entonces, estas se van a manifestar de las 3 formas en este tiempo. Sí, hermano. Ahora, a mí lo que ahorita me inquieta es que estos virus, estos 7 virus, están latentes en el mundo. Estamos hablando de ese que se llama Nipah. Dice, la tasa de mortalidad de este virus, según la OMS, va del 40 al 75%. Fue identificado en Malasia en 1998.
El último brote ocurrió en India, donde murieron 17 personas en el 2018. Pocos infectados, pero alta letalidad. Doctor, ahí también podría ir el versículo donde dice que el amor de muchos se va a enfriar, no podría entrar también ahí tal vez por el miedo, tal vez el no querer contagiarse, y tal vez por eso es que no vienen también a la iglesia y se puede enfriar su amor. Dejan de Sí, buscar al Señor. claro, sí, sí. Eso que tú estás diciendo, yo creo que también habría que considerarlo, por ejemplo, con los niños. Los niños que están siendo aislados por una exagerada protección. Ahorita ya llevan año y medio apartados. Sí, yo ya he leído los comentarios de psicólogos que dicen que una cosa es el problema del COVID como enfermedad puntual, pero otra cosa va a ser lo que va a llevar de tiempo el recuperar el estado emocional de los niños. Ese año y medio que no vivieron como Dios nos hizo, es que Dios nos hizo como seres sociables, seres que Dios nos hizo para estar en unidad, en comunión. Tal vez eso también puede crear tal vez la desunidad. Divisiones. Ah, sí, mamita. Sí, 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 esto está afectando familias, incluso porque tienen diferentes puntos de vista de cómo afrontar la pandemia. Está dividiendo familias. El espíritu de Jezabel atacando los familias de familia. Pero por otro lado también tenemos el espíritu de Elías operando. Claro. Como este mismo programa, que bendecimos a todos aquellos que nos están escuchando y que puedan recibir esta palabra como el espíritu de Elías, el que les está tocando a su corazón. Exacto. Así es, Saulito. Así es. Porque entonces nosotros sabemos en el nombre de Jesús lo que tenemos que hacer. Amados, no se me malentienda. Yo no estoy diciendo que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto y que sabemos hacerlo todo. No, no, no. Sin embargo, pues también tenemos la palabra profética más segura. Y si con el favor del Espíritu Santo discernimos el tiempo, como dice la Escritura, vamos a saber hacer lo que tenemos que hacer. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidarnos. Tenemos que discernir si alguien se puede vacunar, por qué lo hace o por qué no lo hace y cuál es la actitud según la Biblia. Hacerlo con fe. Una u otra cosa que al final decide. Pero por sobre todas las cosas, creerle a Dios. Amén. Estos son otros dos, de los 7 otros 2 virus, el de Marburgo dice que aparece por primera vez en 1967 y la fiebre de Crimea Congo, esta en 1944. Ok, el tiempo se nos fue, mis amados. Padre Santo. ¿Qué manda? 2 minutos. ¿Puedo hacer una aportación? Sí, por favor. No tengo micrófono. Dirijamos para acá y tal vez hermana Génesis habla un Con lo poco de eso. que empezó hablando de la vida de Sarepta, ¿verdad? De cómo su pecado había caído en su hijo. Ayer con el pastor Stordo Brown, él mencionaba algo que está en segunda de Crónicas 29. Dice, porque nuestros antepasados fueron infieles. Sus actos fueron malos a los ojos del Señor nuestro Dios y lo abandonaron. Apartaron su vista y despreciaron el lugar donde reside el Señor. Cerraron las puertas del vestíbulo y apagaron las lámparas. O sea, esto prácticamente es que están cerrando las puertas de los templos para evitar que nos congreguemos. Y dice, y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por eso el Señor se enojó con Judá y Jerusalén y los dejó convertidos en algo que causaba terror y espanto. Padre Santo. Es que realmente, hermanos, yo creo que, recuerdo yo incluso de los temas que conversamos el año pasado, entre marzo y junio quizás, recibimos mucha instrucción de parte de Dios que era tiempo de encerrarnos, de meternos en nuestros aposentos. Pero después el Señor nos habló, era tiempo de salir. No podemos, ahí dice, cerraron las puertas de los templos, de los vestíbulos, de las entradas a los templos. Entonces dejaron de ofrecer incienso, adoración y oración. Y por eso dice después que el terror los alcanzó, así leíste, ¿verdad? Quedaron convertidas en algo que
que causaba terror y espanto, como lo han visto ustedes con sus propios ojos. Vale. Por eso nuestros padres cayeron muertos en la guerra y nuestros hijos e hijas y nuestras esposas fueron llevados prisioneros. ¿Cuánto pueblo de Dios ahorita no estará cautivo ya de Netflix o de las redes sociales o de cualquier otra cosa? Porque es que sinceramente no es lo mismo estar uno siendo pastoreado en línea, no es lo mismo. Y yo me incluyo porque si vas a la iglesia, llegaste y tienes que poner toda tu voluntad para recibir y estar en lo que tienes que estar. Pero ahí mientras lo ves en la casa, que si tienes teléfono, échale un vistazo, si sonó para un mensaje. Bueno, amados, el tiempo se nos fue. Tenía aquí otras referencias, por ejemplo, las llamadas enfermedades emergentes. Imagínense ustedes, así hay catalogadas algunas. Otras que les dicen reemergentes. Esas son enfermedades que ya habían dicho que habían desaparecido, pero volvieron a surgir. Dengue, la enfermedad rábica, dice, la fiebre amarilla, el cólera. Hay algunos muy bravos. Gracias. Bueno, si les parece, yo creo que mejor vamos a cerrar acá con una promesa de la palabra de Dios. Aleluya. Vuelvo a la carga, por favor, amados, no caigamos en irresponsabilidad. Mire cómo hace su presidente, lo moscorí. Pero por sobre todo, creámosle a Dios y a su palabra. Entendamos el tiempo que estamos viviendo. En este tiempo iban a haber enfermedades mortíferas. Siempre hubo, no es que sea algo nuevo, pero en este tiempo hay más. Solo esos 7 virus son tremendos. Y ahorita con el coronavirus, si la mutación que tuvo, incluso la Delta, parece que es más peligrosa. Bueno, pero nosotros no tenemos que dejarnos vencer en el nombre de Jesús por el miedo, no. El Salmo 91, 1 al 6, 2 y 6 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aleluya. Una versión dice: mi Dios en quien confío. ¿Cuál sea tu esperanza? No la vacuna. No si tienes una buena salud, no. Dios, Jehová. Él va a ser tu protección, tu castigo. Y una de sus promesas, verso 6, ni la peste que se desliza en tinieblas, ni la epidemia que hace estrago a mediodía. Así dice esa versión, ni la epidemia que hace estrago a mediodía. Vuelvo a la carga. Yo no le estoy diciendo que no seamos precavidos de ninguna manera. Lo que estoy tratando de decirle de parte de Dios es: pongamos plenamente nuestra confianza en el Señor. Llegamos a los días finales. Está escrito. Nos íbamos a enfrentar con esto y con otras cosas que por lo menos en el entorno de Elías, creo yo, se pueden contabilizar fácilmente 7. De lo demás, si Dios lo permite, estaremos conversando en los siguientes lunes. Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Qué lindo se siente aquí con los hermanos de producciones, en cámaras, en estudio y ahora con ustedes. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias. Ha sido una noche hermosa porque tu presencia se ha hecho manifiesta una vez más. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo de tu palabra y especialmente, Señor, en medio de todas estas luchas, nos estás equipando para que la espada de doble filo esté bien puesta, Señor, en nuestra mano y así podamos enfrentarnos a estas batallas sabiendo que tú nos darás la victoria. Bendigo a mis hermanos que habían estado compartiendo este discipulado, tanto los servidores como nuestros hermanos discípulos invitados, y así también a los que están en casa. Les bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas
estrellas, la